10 de la mañana con 29 minutos en todo el país. Estamos en Chavarroma 107.1 y en www.chavarroma.org. Acá los amigos de ASECA se están preguntándole, están haciéndole alguna consulta. Están haciéndole no sé si usted quiere responderle, ¿les va a responder en forma privada o...? Sí, ya me voy a arreglar. Se va, perfecto. Arréglese con ella porque están haciendo preguntas y uno tiene que ser educado y respetuoso y tratar de responder. Estamos aquí y le agradecemos ya la presencia y la gentileza de haberse acercado a la radio aquí con Jorge el Negro Castro, acá, vecino de la radio. Jorge, Viejo muchísimas vecino. gracias. ¿Hace cuánto que vive en el barrio? De toda la vida. ¿Toda la vida estuvo? Claro. Primero, el único barrio, cuando nosotros venimos de Corrientes, vivimos un tiempo en Barranquita, hasta el año 62. Pero prácticamente fueron 6 años nada más. Y después vivimos siempre acá. O sea Yo que fui a la escuela primaria, la López y Plano. López y Planes. Y después fui al Liceo Militar, fui a Don Bosco, terminé en colegio de los curas del norte de la ciudad. Y después me casé, fui detenido y cuando salí de la detención volví a la ciudad. O sea, Trabajé mucho tiempo en 2 bares, uno en lo que era Las Delicias en Avenida en San Martín, un tiempo, y después en Kiko, sanguchería, cuando era Kiko un bar. Ahí trabajé 13 años. o sea que pasó en el barrio por... Siempre. Lo vio. Todos mis hijos fueron, por ejemplo, al colegio entre la Avellaneda y la López y Plana. Y después al Jardín 28. Le contamos a la gente que el Negro Castro es precandidato a senador nacional por el Frente Social y Popular. ¿Cómo lo lleva esto de someterse a la voluntad popular, de ser un vecino de la ciudad que ha militado en el último tiempo en una de las causas tan importantes como fue la inundación de 2003, que todavía la sigue llevando adelante? ¿Cómo la lleva? Personalmente, A ver, yo pertenezco a una generación que la política no le fue ajena. Y fue la única generación que buscó un poder distinto de transformación en este país. No fue mal. O sea, las pérdidas en vidas humanas fue muy cuantiosas. Hay una generación faltante en Argentina. Pero asimismo, cuando los ideales entran y se asientan con fuerza en el alma humana, sobreviven a cualquier cosa. Y en ese sentido nosotros, después de haber pasado la dictadura militar, siempre seguimos militando en política. O sea, a la salida, en el año 83, fundamos el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos acá en la ciudad de Santa Fe, a la cual aún hoy pertenecemos, que entre otras causas tiene la causa inundación, pero ha tenido causas de todo tipo y hemos transitado un camino en la cual nunca nos sometimos a una elección ni participamos de ningún partido frente hasta ahora. Pero indudablemente que siempre tuvimos algunos tanteos, en el caso del FREPU, el caso de Proyecto Sur, pero no aceptamos esta primera vez, digamos, en base a que creemos que es una construcción para la década que viene. Este es un frente popular que tiene que entender una forma de hacer la política diferente y para la crisis que se viene desgraciadamente y que la vamos a pagar todo. Por más que ninguno de los principales candidatos hable, indudablemente que hay una crisis mundial del capitalismo y que se va a reflejar en las distintas regiones del mundo y ya se está reflejando. O sea, el caso de nuestro país vecino, el Brasil, es un claro ejemplo. Acá la están tapando. O sea, la están tapando con una emisión rabiosa, pero las crisis de la economía regional están en la puerta. O sea, lo estamos viendo, o sea, la crisis del sector lechero, la crisis de los sectores agrícolas, que indudablemente se beneficiaron durante mucho tiempo con el alza de precios internacionales, pero que ahora los principales centros de poder económico hacen lo que han hecho siempre, o sea, hacerle pagar la crisis del capitalismo a nivel mundial a los países menos poderosos. Y Argentina está entre ellos.
¿Qué es lo que los lleva a participar hoy y decir, bueno, sí, hoy entro en una elección? Porque usted decía, hablaba de tanteos. No, yo te digo, o sea, hubo ofrecimientos concretos. Lo que pasa es que no nos entusiasmaba ni me seducía la propuesta. Lo que sí esto es que esto es un frente que va más allá de lo electoral. En ese sentido me acepté la candidatura, porque nosotros somos conscientes que más allá en lo particular que pudiera enfrentar a Carlos Alberto Reutemann, a Perotti o a Wiener, que son tres elementos con particularidades muy diferentes, pero ninguno de los tres ajeno a la matriz neoliberal que tiene aún nuestra provincia. Pero indudablemente que tienen sus diferencias. Uno solo tiene 158 muertos adentro del placar, que nunca lo ha tocado todavía, que es Reutemann. Perotti no puede hablar ni del narcotráfico porque le entregó la principal instrumentación financiera que tiene la provincia, que es el Banco Provincial, a los hermanos Rom, que son narcofinancistas. Entonces, y Wiener por omisión. O sea, todo lo que Wiener tiene de frialdad le falta de coraje. O sea, cuando asumió en la provincia tenía todos los elementos históricos por haber cambiado el rumbo de lo que eran las gobernaciones en la nueva etapa democrática de Argentina y no hizo nada. O sea, aceptó todo lo mal hecho en los 24 años del justicialismo y no investigó nada. Y eso es muy... Digamos, si uno quiere atacar a la democracia, la mejor forma es hacerse el sonso. Y Wiener se hizo el sonso, Wiener sabía todo. O sea, a todo en cuanto a lo que habían sido los males de esta provincia. No denunció, no llevó a nadie ante la justicia. Y vos fijate que tenemos causa, más allá de la inundación, teníamos las causas de los medicamentos enterrados, la causa de la legislatura del ex vicegobernador Banrel, la causa de los guardapolvos truchos, lo de las licitaciones directas con casas en terrenos baldíos, la instrumentación de la ayuda por la inundación que fueron a parar fondo a Villa Mugueta en el sur de la provincia. Reutemann hizo llegar el agua hasta Plaza España para meter dentro de las obras a realizar la avenida Alem, que beneficiaba claramente al plan que ya tenían de privatización total del puerto, de las 3 torres que hay, de los hoteles y del casino. O sea, cuando uno en política se hace el estúpido es porque está beneficiando intereses muy poderosos. Eso. Y en ese sentido creo que nosotros hablamos de cosas que hoy en día pareciera que no están en un primer tapete, digamos. Pero indudablemente que ya marcaron la política santafesina y argentina y van a seguir marcando. O sea, en ese sentido, el Frente Popular tiene una clara política contra las multinacionales. Esa es una de las cosas, por ejemplo, que en mi caso me hace adherir fuertemente, o sea, contra la política extractivística, contra el monocultivo, contra la privatización de los puertos que tenemos, con la privatización del río Paraná, que no nos pertenece. Entonces, en ese sentido, es un trabajo de conciencia a largo plazo que hay que hacer. Y yo, digamos, a esta altura de mi vida, o sea, he vivido siempre en el mismo barrio, me conocen. Soy un vecino con 10 millones de defectos, como con aciertos de cosas que me fortalecen. O sea, toda mi familia se ha criado acá en este barrio, pero que eso no significa en un sentido muchas cosas, pero también significa que uno está arraigado y pertenece a esto, y indudablemente que las cosas que han ocurrido en el suelo santafesino, más en esta ciudad, nos duele como a cualquier otro santafesino. Le quiero preguntar, porque hay muchos temas interesantes para tocar con usted, ¿cuál es la situación actual de la causa inundación? Para que los vecinos aquí de Barrio Roma, que fue uno de los barrios más castigados en 2003 por la inundación, sepa realmente en qué situación está. El Barrio Roma es el barrio más democráticamente inundado, porque tiene los 3 sectores sociales golpeados. Gente rica, gente de clase media y gente pobre.
Que ese fue un Buena componente, definición. que fue un componente. No, te lo digo porque a nosotros se nos ocurrió hace un año cuando fuimos te iba a decir los festejos, al aniversario de la inundación de La Plata, Ujú. y vimos una situación totalmente diferente en cuanto a la heterogeneidad social que era la inundación de La Plata, a diferencia de Santa Fe, que el 90% de lo que se inundaron eran pobres. ¿Mm? En La Plata fue más clase media, fíjate vos, y muy golpeado algunos barrios suburbanos. Cosa que Scioli y Brueras hacen los estúpidos, ¿no? Pero vos me referís a la causa inundación. La causa inundación de Santa Fe es una causa que ha originado una matriz de impunidad que se ha aplicado en muchos lugares del país. Hoy en día la causa, que está finalizada prácticamente, no tiene juez de sentencia. ¿Qué quiere decir eso? Que el Poder Judicial santafesino, que es muy sensible a la impunidad, estuvo esperando quién era el gobernador de la provincia. Si era del CEL iba a tomar una actitud, si era Perotti iba a tomar otra, y si se producía la reincidencia del Frente Cívico y Social, iba a seguir haciendo la plancha. En tanto y en cuanto no pueda negociar algo. O sea, nosotros tenemos que entender que la justicia es un valor contradictorio. Y en primer lugar defiende a los que tienen dinero y poder. Si no, las cárceles no reflejarían la realidad que reflejan. O sea, Poder que en los últimos años se ha ido acentuando. históricamente ha sido así, pero indudablemente que al ver una concentración económica tan grande como se ha producido en los últimos 20 años, los extractos sociales más humildes son los que van a parar a las cárceles. Porque hoy litigar en justicia significa plata. A nosotros, por ejemplo, durante 7 años no nos otorgaron el poder de litigar sin costo. Y durante 7 años nosotros presentábamos un papel y teníamos que pagar. En una causa que involucraba, en primer lugar, al Estado. O sea, le tenemos que pagar al mismo Estado que nos inundó para poder acceder a la justicia. ¿Qué significa pagar? Si uno, por ejemplo, un recurso ante la Corte Suprema de la provincia salía en el año 2008 5.000 pesos. Nosotros hemos hecho colecta, peña, lo que sea, porque familiarmente no te es fácil bancar. Por más que yo tenga un negocio de medio pelo, o sea que está ubicado en la avenida Freire, no podés bancar eso. Tengo 7 hijos. Tenía 5 en ese momento para que siguieran estudiando. Entonces, la justicia se convierte en un bien de pocos. Y recaudador. No solo recaudador, porque vos vas a poner una firmita por cualquier cosa, paga 80 mangos. Por eso, justamente por cualquier trámite que uno necesita hacer en tribunales, claro, tiene que pagar. De ahí los altos sueldos de los funcionarios judiciales, que son... El Poder Judicial es sensible a 2 cosas: a su ámbito jubilatorio y a su sueldo. Ellos se aumentan el sueldo más allá de inflación cuando quieren y cómo quieren. Entonces, esto es una justicia mainada, o sea, en que el poder político, esto es un defecto muy grande del aspecto democrático, o sea, la democracia no significa solamente el voto. Ir a votar. Porque el autoritarismo que hay principalmente en el Poder Judicial en cuanto a los jueces no pueden ser elegidos de manera democrática, tienen su propio régimen de jubilación, tienen su propio régimen de que no pagan ganancias, tienen su propio régimen de designación de funcionarios. Y además cómo funciona, la función corporativista que tienen, ¿no? Pero lo principal es que no trabajan, o sea, vos podés tener un Poder Judicial que te salga. El Poder Judicial a la provincia de Santa Fe en el año 2014 le salió 1.400 millones de pesos solamente en jueces. Pagarle a los jueces les salió. Sí, ahora, vos vas a tener un Estado hoy en la cual el grado de acumulación de causas en lo cual no se resuelve nada llega casi al 700%. O sea, va teniendo un acumule de atraso tremendo. ¿Y eso por qué es? ¿Porque hacen falta jueces? ¿Porque los jueces que están, hay un número importante, pero hacen la plancha frente a las causas? Bueno, un montón de causas, entre ellas, o sea, hace falta una profunda reforma judicial en cuanto a los métodos. Nosotros tenemos una justicia totalmente anticuada,
en cuanto a su estructuración, en cuanto a su funcionamiento. O sea, vos fijate que vos querés hacer cualquier trámite y tenés que ir a hacer cola, estar, o sea, no está digitalizada, no está computarizada, o sea, vos no podés hacer trámites desde tu casa como en otros lugares del mundo. Y eso está pensado así, o sea, la justicia que es lenta no es justicia. En ese sentido, cuando uno habla de autoritarismo, son huellas dejadas por las dictaduras. O sea, si nosotros tomamos el último periodo de 80 años en Argentina, 50 años fueron de dictadura. Entonces, eso genera una matriz de gobierno y de manera cultural en la cual la gente se acostumbra a ser pisoteada. O sea, vos fíjate, si vos vas a las cárceles, el 95% de las personas no tienen medios con qué pagar un abogado. Entonces tienen abogados oficiales y los abogados oficiales escasean. Y como el sueldo no es suficiente, no te dan bolilla. Entonces vos terminás generalmente siendo condenado de una forma totalmente ajena a cualquier procedimiento de justicia. Más allá de lo que son las cárceles santafesinas, ¿no? Donde hay un entramado de corrupción muy alta, de presencia del narcotráfico a través de los funcionarios del servicio penitenciario, o sea, y hay una línea en el servicio penitenciario en este momento de línea dura. ¿Por qué, teniendo más de 30 años de democracia, todavía hay algunos sectores a los cuales la democracia no le ha llegado? Porque digo, ¿se ha democratizado de alguna manera o se le ha quitado poder a las fuerzas federales, al ejército? Creo que una de las pocas cosas que uno puede levantarle el dedo a la gestión de lo que fue la presidencia de Menem, una de las pocas cosas, pero que hay sectores, por ejemplo, todavía de la policía, de la justicia, aunque la democracia no puede acceder, y cuando se intenta poner el debate, el acceso a esos sectores se tiñe de hipocresía la discusión. Yo me voy a permitir desde un organismo de derechos humanos disentir profundamente con eso. Hoy nosotros tenemos una sociedad mucho más militarizada, en forma atemperada, a diferencia de la dictadura, que era el ejercicio de la violencia era en forma abierta y efectiva. Hoy la militarización de esta sociedad es más grande que en la época de la dictadura. Si vos sumás la policía municipal, la policía de acción táctica, la policía de cuerpos especiales, la policía que anda todo el día dando vueltas, las Fuerzas Armadas, la policía aeroportuaria, las policías privadas de todos los barrios privados existentes, los servicios de seguridad privados y las Fuerzas Armadas, te va a encontrar, y un ejemplo es la última recolección de los que quieren entrar a la policía, que es abismal. O sea, ante una crisis de trabajo, muchos sectores jóvenes buscan entrar a la policía porque un sueldo del Estado, con jubilación, con obra social. Entonces, para que exista eso, tiene que haber una oferta del Estado de militarización de la sociedad mucho más grande. Si la dictadura hubiera hecho propaganda en la época de la guerra de Malvinas, no entraba nadie al ejército ni a la Fuerza Armada. Y hoy se ofrece como un salvavidas social y sumamente mucho más desprofesionalizado. Yo te voy a dar un ejemplo clarito. Cualquier agente de la policía, sea hombre o mujer, tiene más inversión en lo que lleva puesto que cultura en la cabeza. ¿Se entiende lo que te digo? O sea, desde lo borseguí hasta la gorra, si vos lo traducís en dinero, tiene mucho más inversión en eso que en lo que se le exige culturalmente para acceder a ser policía. Y eso está pensado así. Tiene que ver también con el giro hacia la derecha en cuanto a políticas de seguridad que hubo en los últimos tiempos.
O sea, Porque pareciera ser nosotros no ante la tenemos que crisis- agitar o sea, lo que está impuesto es el modelo de seguridad democrática, que es un modelo así como en los 60 nace la doctrina de seguridad nacional, hoy ha nacido, y principalmente desde Colombia, la doctrina de seguridad democrática, que termina, ¿qué es en esencia la doctrina de seguridad democrática? La doctrina de seguridad democrática es la privatización de la seguridad. ¿Mm? Que trae aparejado, que todavía acá no se refleja, pero ya hay un índice de eso, el paramilitarismo, el nacimiento del sicariato y la profunda entrada del narcotráfico. A diferencia de otras lacras, o sea, la trata de personas, el juego clandestino, el narcotráfico no puede existir a cambio de desarrollar poder económico y político. Lo necesita, necesario. es acción necesaria para que se puedan desarrollar. ¿Por qué? Hoy Argentina, y es lo que no se dice, es el tercer exportador de droga. Primero Colombia, segundo México, tercero Argentina. Eso quiere decir que nosotros dejamos de ser un país de paso para producirlo. Pero hace rato que eso fue... A ver, el narcotráfico que entra profundamente en Argentina desde el Estado. O sea, la primera gran operación del narcotráfico, y te digo, en esta provincia la hizo Galtieri. Toda la participación de la Fuerza Armada Argentina en el golpe de García Meza en el año 1980 en Colombia, en Bolivia, disculpa, se pagó con piedras preciosas y la primera entrada de cargamento de cocaína. ¿Cuál fue la otra participación de la Fuerza Armada Argentina? En la operación Narcogay, la que trianguló la droga de Centroamérica, la ayuda a los contras nicaragüenses y los asesores de dónde eran, de los contras, argentinos. Pero eso está publicado, está en el Departamento de Estado. O sea, el día antes de que cayera Somoza, la Fuerza Armada Argentina tuvieron que mandar 2 aviones Hércules a sacar a todo el personal militar que había en Nicaragua y que estaban involucrados en la guerra del Salvador y Guatemala. O sea, pero te doy un hecho, es un secreto a voces. El matador del obispo Romero en Salvador es argentino. Sí, es verdad, es un secreto a voces, como... Es argentino. Pues siempre se dijo eso. ¿Viste? No, pero es argentino, es como el asesinato de Letelier, el canciller chileno, que lo mata un tipo de la CIA en Washington. O sea, a veces se ventila lo que se quiere ventilar, pero a lo que yo voy a esto, o sea, no es que Argentina entró como una cenicienta al consumo, fue planificado. En esa planificación, ¿qué rol cumple Santa Fe? De tu postura de candidato a senador, de ir y de tener la intención de ir a representar la provincia al Congreso, ¿cuál es la función que cumple Santa Fe? Si imagino que estarás recorriendo la provincia, si es tan así como lo presentan los medios de comunicación, si la situación del narcotráfico en Rosario está en un punto complicado. ¿Cuál es el lugar político que ocupa la política de Santa Fe? Toda la Argentina está involucrada en el narcotráfico. No es propiedad privada de una provincia. Acordate vos el crimen de María Soledad. ¿Te acordás? Sí, Porque sí. se hablaba, o sea, la pileta de los de natación que tenía la cantidad de champán metido con las bolsas de hielo, y en la mesa que estaba al lado la cocaína fluía como si fuera el maná del cielo. O sea, el narcotráfico comenzó asolando a las provincias limítrofes. Aun cuando Argentina no tenía la matriz estructurada de los 90, ¿qué estructuró cuando decimos la matriz neoliberal de los 90? Privatización de todos los medios de transporte. Punto número 1 que necesitas para saquear a un país y a su vez introducirle el narcotráfico. Si vos querés saquear a un país, tenés que manejar el transporte.
quieras o no quieras. Segundo punto, las comunicaciones. Se privatizaron todas las comunicaciones. Y el otro punto es desguazás el Estado, lo dejás un pelele, un tonto, y esto sin ofender a nadie, o sea, un lelo sigue creciendo. No es que se queda siempre en su en la misma posición. Sí. O sea, entonces si vos estructurás un Estado totalmente desguazado, va a seguir después creciendo, pero ya crece totalmente desequilibrado. Y hoy el Estado argentino no puede combatir el narcotráfico. Porque está preparado. Porque está penetrado hasta la médula. Mirá o sea, acá se acusa a un tipo como Aníbal Fernández de estar involucrado en la cosa y ningún juez levanta el elemento para ver si es verdad o mentira, o lo tiene que meter en cana a la nata o lo tiene que meter preso a Aníbal Fernández. No hay dos alternativas de que no pasa nada. Uno de los dos está mintiendo. Entonces, y eso, lo más peligroso es la naturalización de la cultura del narcotráfico. Hoy, vos tenés en nuestro cordón oeste, para que vos tengas una dimensión, o sea, hay más de 1000 muertos entre 2003 y 2015. ¿Está? ¿Por narcotráfico? No solo por narcotráfico. O sea, primero, o sea, las inundaciones fue el término de una gobernación desastrosa como fueron la de Obey y la de Reutemann, y trajo aparejado que se fue rompiendo el tejido social. Si vos tenías en el sector oeste 42.000 planes trabajar y lo multiplicás, es muy simple. A 4 personas por familia te da casi 160.000 personas. Y el oeste tenía 200.000. O sea que estaba todo el mundo subsidiado por el Estado, la falta de trabajo, el rompimiento de la industria regional, de la industria nacional. Digamos, ¿por qué determinados sectores sociales se quedan sin propuesta política? Desde el año 80 al año 95, esta provincia perdió toda su industria metalúrgica. Además del desencantamiento que hubo con la política, ¿no? Yo no sé si hay tan porque uno desencantamiento con los políticos no es con la política. Lo que hay un desencantamiento con lo cual hoy cada vez más el encantamiento es mediático. Porque eso si hay desencantamiento porque hay un nuevo encantamiento. Si no, no se puede producir. Si vos no te podés desencantar de la nada. Te tenés que desencantar de algo. Entonces fíjate, seguí los spots, por ejemplo. No, sí, lo de los spots... Seguí como es hoy. Hoy la elección es mediática. O sea, la cartelería, eso, por ejemplo, que salió, o sea, en 400 kilómetros que va de Buenos Aires a Mar del Plata, la cantidad de carteles que puso Scioli es 63.000 pesos cada uno, son 400 millones de pesos. O sea, ¿quién está detrás de ese poder económico? Esa es la realidad. Es una buena pregunta. ¿Entendés? O sea, yo por ejemplo te digo un ejemplo de Vera, mirá para que dónde voy, ¿no? En las últimas elecciones se presentó un candidato, Barbona, un muchacho que tiene un centro cultural, y se hizo en el canal de cable de Vera una especie de debate político. Y en el primer minuto Barbona dijo: yo gasté en mi campaña 16.000 pesos. Nada. Es que justamente para reírse, porque bueno, pará. Todos los demás candidatos se enojaron porque ninguno quiso decir cuánto gastó. Y que lo dejó en offside. ¿Entendés? Y él dijo: y yo esos 16.000 pesos los junté, hicimos una peña que sacamos 1.200 pesos, el otro día hicimos una obra de teatro, sacamos 600, y acá están todos eso. Eso lo dice, esta es la plata que yo gasté en 40 días de campaña. ¿Entendés? Bueno, toda hecha la ley de esto es toda una trampa. ¿Por qué? Porque cuando vos privatizaste la economía, también privatizaste la política. Hoy un candidato, o sea, nosotros por eso te digo,
somos una acumulación de fuerza a la década que viene. Porque la acumulación de fuerza hay dos formas de hacer. O te mantenés auténtico o te vendés. No hay mucho más. No hay mucho una para tercera rascar. cosa. O sea, entonces tenés que ir haciendo trabajo político, tenés que ir incorporando, basándote en las organizaciones de jóvenes que trabajan en los barrios, en la organización estudiantil, en aquellas fuerzas sindicales que van recobrando su identidad, y también en el sector agrario, que no es homogéneo, que tiene sectores muy castigados y que desgraciadamente se marcha de vuelta hacia la recolonización de la tierra. O sea, el grado de concentración económica que tiene la provincia de Santa Fe es escandaloso. Muchas veces, mira, se ha dicho que Reutemann fue un buen administrador. Mentira. A ese punto quería llegar. La caja de jubilación, los déficits más altos, lo ha tenido con Reutemann y Obey. A ese punto quería llegar porque, disculpame que te interrumpa, porque hace una semana atrás estuviste en un programa de televisión y dijiste, Reutemann en el conflicto del campo se lo vendió como el principal defensor del campo en la provincia de Santa Fe, pero diste un dato que me gustaría que lo des ahora de vuelta, que viene a dejar de lado, a desterrar toda esa construcción mediática que se dio de Reutemann. O sea, ¿qué fue lo que hizo Reutemann desde que asumió hasta que terminó su mandato con el campo? Para que la gente entienda, Lo que hay que decir que Reutemann es un fiel representante de los sectores más concentrados del campo. O sea, Reutemann tiene más de 3.000 hectáreas, privilegio que solamente tienen 6.000 santafesinos. Solo 6.000 santafesinos poseen más de 3.000 hectáreas. Más allá de los Reutemann. grupos económicos que ya tienen los pools de siembra y los grandes latifundistas que se encuentran de Santa Fe para el norte. O sea, porque Santa Fe tiene una como una línea divisoria en cuanto a dos proyectos agrarios históricos y totalmente diferentes, que uno nace con el hecho de entregar las tierras a la forestal y que la colonización agraria, entre comillas, se hizo en sectores muy marginales, uno la franja del Paraná, que se llega hasta Román, y la otra el sector que recorre el río Salado, que pasa por Esperanza, Rafaela, y va bordeando eso. Todo lo demás, más de 2.700.000 hectáreas quedaron en manos de la forestal, hasta la década del 60. Y hay que recordarle a la gente que en el territorio de la forestal tenía ferrocarril propio, policía propia, moneda propia y la bandera inglesa izada en los principales lugares, y no está izada la bandera argentina. Esa está la novela, el libro fabuloso que habla de la forestal, y creemos, o sea, y el otro modelo fue el modelo que se aplicó en el norte de la provincia de Buenos Aires, en el sur santafesino y en el este de Córdoba, que fueron las colonias agrícolas, pero no fue una colonización como la estadounidense, en que el Estado te daba la tierra sin pago. Toda la colonización agraria argentina, es otro verso que nos han metido, fue privada. Eran grandes inversionistas europeos que resolvían, o sea, comprar tierras que no valían nada en la Argentina y venderla a un alto precio comparado con lo que era alto en cuanto a lo que lo habían comprado. Para cualquier familia europea era un regalo. No solo un regalo, pero muchas generaciones la pagaron con 20, 25 años trabajando, en que pudieron devolver. Y ese fue el nacimiento de las colonias. Vos fíjate, el ejemplo más claro es el escudo de la ciudad de Esperanza. El escudo de la ciudad de Esperanza, que en cualquier momento lo van a quitar, habla de reforma agraria. En 1870 y pico, porque estaba apoyado en un sistema privado. O sea, si no existía el varón fulano de tal o el banquero fulano de tal que ponía la plata, vos no podías venir, bajarte del barco y decir esta tierra es mía. Y entonces, cuando hablamos de Reutemann, te decía yo, es un tipo que conoce mucho de tierra,
eso hay que reconocerlo. No es un estúpido en cuanto a inversión agraria, pero se ha creado el mito de que hay un defensor de los derechos del campo. No, de los intereses del campo. Y en realidad es mentira, porque si uno toma la cifra del Censo Nacional Agrario de 1988 y las compara con la cifra del Censo Nacional Agrario de 2008, o sea, el 20 años de los cuales 16 se dividen entre Reutemann y Baño Bay sin grandes diferencias, la provincia de Santa Fe poseía en 1988 37.542 establecimientos agrícolas ganaderos. ¿Está? En el 2008, época que se va justo Obey y entra el coso, esa cifra bajó a 25.142. O sea, el 35% de los establecimientos agrarios de la provincia de Santa Fe desaparecieron en esos 20 años. Y hoy deben haber desaparecido ya bastante más. Debemos estar en los 20.000 establecimientos. O sea, el grado de compresión y concentración agrario-económica es una ley inherente al capitalismo. El capitalismo solo puede existir amén de que se concentre y que renueve las fuerzas productivas. O sea, si no hay una renovación, el capitalismo entra en crisis. Mira lo que le está pasando en Europa. O sea, la crisis, y en todo sentido, o sea, la crisis que provocaron en el continente más castigado de nuestra historia, que es África, hoy los tienen reflejado en la cantidad de gente que se muere de hambre en África y va y golpea las puertas de Europa. Inmigrantes, la cantidad de inmigrantes que tiene. Y en cualquier momento, van a caer en la solución fascista, van a ser campos de concentración de inmigrantes, como ya lo hicieron en el 39 en Francia y Alemania. Pero en ese sentido, o sea, volviendo a nuestra Argentina, Reutemann representa los intereses de las multinacionales. O sea, todo lo que se estructuró, si vos no te quejás de algo, o sea, si nosotros somos de Santa Fe y no nos quejamos de que los puertos que están sobre el río Paraná no nos pertenecen, o sea, vivimos en el aire. Tenemos un río Paraná. Como que le falta ese toque de rebeldía a la sociedad santafesina, de salir a decir, digo, uno cae en el facilismo de entrar en las comparaciones, digo, pero ¿por qué una sociedad como la santafesina, dentro de un contexto nacional, salió a repudiar hace 6 meses atrás la muerte de un fiscal, pero sin embargo todos los años hay una fecha emblemática para la ciudad de Santa Fe, que son los 29 de abril, y sin embargo cada vez la gente se compromete menos con esa causa? Digo, ¿no? Es como un cierto punto de entrar a... Yo no lo vería tan... O sea, a ver, los que se expresaron por Nisman representan determinados sectores sociales. Está bien. O sea, sin... a ver, el grado... No, yo te digo, o sea, sostengo de que hasta que no demuestren lo contrario, da la impresión de que a Nisman lo asesinaron. Pero indudablemente que... por ejemplo, llaman por Nisman, pero no llaman por Luciano Arruga. Entonces, cada clase llora a sus muertos. Esa es la realidad. Vamos a hacer, o sea, hoy no es lo mismo morirse en la Villa 31 entre un conflicto de narcos peruanos y narcos paraguayos que morirse dentro de una fiscalía, donde podés estar involucrando a uno u otro proyecto político. Entonces, en ese sentido, los factores de poder juegan de manera muy distinta. O sea, detrás de la muerte de Nisman hay una cantidad de sectores poderosos que se jugaron una carta en la cual los sectores sociales con menos conciencia son los que más se prenden. O sea, el pueblo argentino tiene un profundo sentimiento de justicia. Si no, no estaríamos donde estamos.
O sea, la ley de género, la ley de matrimonio igualitario, la ley de antiimpunidad, la ley una ley que nosotros estamos tratando de impulsar, la no prescripción de los delitos de los funcionarios públicos y políticos que tengan el mismo carácter de crimen de lesa humanidad. Si no existiera esa tierra tamizada y fructífera, vos no podés plantear eso, porque eso no se está planteando en ningún lugar de Sudamérica. O sea, cuando yo te digo que el término de justicia es un valor contradictorio, porque culturalmente se expresa de manera en oposición, vas a encontrar de que si vos te parás en el crimen de Luciano Arruga, te parás con una perspectiva, porque es un villero, un negro argentino que se negó a robar para la policía. Y Nisman lo matan participando de los servicios de inteligencia argentinos, que se juega una carta para debilitar yo te digo, no soy en ningún momento defensor de Cristina, pero entra en una maniobra internacional y lo matan. ¿Quién lo mató? Es muy posible que sean Milani involucrado. Que eso después le cuesta la cabeza, digamos. El terreno de los servicios de inteligencia argentina sigue siendo un terreno tan pantanoso como la época de la dictadura militar, porque no hubo esa es una deuda enorme de la democracia. O sea, la mayor deuda de la democracia fue no haberse planteado una profunda reforma de las Fuerzas Armadas y los servicios de inteligencia argentinos. O sea, eso fue terrible. O sea, lo que le permitió, o sea, el valor democrático y político que tuvo Alfonsín de llevarlo a los estrados judiciales no se tradujo después en una política hacia las Fuerzas Armadas. Profunda. O sea, a todos los milicos había que echarlo a su casa. Argentina en ese momento no necesitaba Fuerzas Armadas. Y no te digo que no existen países donde las Fuerzas Armadas son mínimas. Uno de ellos, hoy el país más militarizado del mundo, que es Israel, en la salida en un periodo democrático pasó 10 años con 10.000 efectivos militares. La defensa de un país no se trata de números, se trata de calidad y de lo que esos militares tengan en la cabeza. ¿Entendés? Entonces, esa es la soberanía que uno tiene que hablar con las Fuerzas Armadas. Ahora, si te basás hoy en las Fuerzas Armadas que tengan la doctrina de seguridad democrática como se aplica en Colombia, o sean admiradores de Fuerzas Armadas de corte totalmente antidemocrático, y eso no se soluciona más. O sea, fíjate lo que le pasó a México. El 90% de la fuerza paramilitar de México deviene de las Fuerzas Armadas mexicanas. La Fuerza Armada Mexicana tiene más de 1 millón de hombres. El 10% desertó hacia el narcotráfico. Quiere decir que 100.000 efectivos se pasaron a las fuerzas paramilitares del narcotráfico. Por eso tiene el grado de violencia y de estructuración. O sea, los narcos no son estúpidos. No van a ir a pagar un sargento de policía que no tiene formación militar. O sea, compró oficiales del ejército mexicano con alto sueldo que formaran los ejércitos narcos. Es impresionante la charla, está muy buena la charla que estamos teniendo acá con el Negro Castro. Llevamos más de 40 minutos de charla en forma ininterrumpida. Yo te quiero hacer las últimas preguntas para liberarte, que tienen que ver con la causa inundación. Quiero saber, bueno, vos decías que hoy la causa está sin juez de sentencia. ¿Qué es lo que tiene que suceder para que haya un juez de sentencia? Digo, ¿cuál es el rol del juez de sentencia? ¿El juez de sentencia es el que tiene que dar los pasos de investigación, de cómo...? Te voy a decir algo que uno lo piensa en silencio, pero a veces lo dice en voz alta. Van a esperar a ver si Reutemann pierde los fueros. ¿Están esperando eso? Para mí sí. Para mí, O sea, porque es muy distinto enfrentarse a una sentencia con un Reutemann senador, o ¿viste? Porque Reutemann tiene poder real dentro del Poder Judicial. Y convengamos que la Corte Suprema de la provincia es toda puesta por él y son todos parientes de él. O sea, tienen un tipo de relación con él, en lo cual vos sabés que en Argentina cuando caes en desgracia, caes en desgracia. O sea, eso lo va a sufrir ahora en carne propia, pienso, lo va a sufrir el kirchnerismo con el sionismo.
Tu verdugo es el que está al lado tuyo, siempre en la política argentina. No, no lo busques tan lejos, siempre está al lado. Entonces, la justicia santafesina se tiene que reacomodar. Vos fijate, te digo, uso la palabra, pero el mocazo que se mandaron con la causa de los montes. Tuvieron que ir marcha atrás ahora y decir, este no entran, quedan con condena, porque es escandaloso. Aparte, el narcotráfico usa dos elementos siempre muy coherentes. Uno es el soborno y el otro es la amenaza velada. Vos fíjate que la extensión en los barrios más pobres del narcotráfico es muy simple. A los primeros que amenazan son a los familiares de los policías que tienen influencia en esa región. Entonces le atan las manos y ahí los compran. Entonces, los presionan. No, los compran con distintos tipos de favores. Si vos hoy en la provincia de Santa Fe no tenés comisarios pobres, es porque están todos vendidos. No te da si vos comparás la casa, el auto y no dan los números. No dan los números. No dan los números. ¿Entendés? Entonces, y en eso hay que ser muy claro. Ojo, no dan los números en un montón de sectores. No dan los números ni en los médicos, ni en los abogados, ni en los policías, ni en los políticos. No es que no dan los números, porque se carga contra la policía, pero acá hay sectores mucho más corporativos que la policía. Acá si no tenés plata te morís. Y en la puerta de cualquier sanatorio. Acá sin ir más lejos, en uno que está acá sobre Avenida Freire, muy cerca, si no tenés para el depósito de 2.000 pesos, señor, váyase. O obra social que lo cubra. Lo que sea, pero si en ese momento no tenés los 2.000 pesos o no le demostrás a la que está ahí haciendo los papelitos tu poder adquisitivo, que viste, podés tener los 2.000 pesos, no entrá. Así te estés muriendo. Entonces, esa es la realidad que uno tiene que interpretar, porque cargar sobre el narcotráfico o en la provincia de Santa Fe es políticamente incorrecto. ¿En qué sentido? Porque el narcotráfico es un problema internacional. No se circunscribe a una pequeña provincia del mundo, acá es donde se cae la tierra, digamos. Si uno hoy transmitiera en qué sentido, es por supuesto que sale mucho más droga por el puerto de Santos de Brasil que la que sale por el puerto de Rosario, pero todo contribuye. Ahora, lo que significa para Argentina y lo que significa para Brasil son cosas totalmente distintas. Pero indudablemente que cuando vos tomás el tema narco, el tema judicial, y lo combinás en la historia de Santa Fe, como la causa inundaciones u otras causas más, indudablemente que el tema político es lo primero que sale. O sea, y que esa famosa estructuración de los poderes independientes no es tal. No es tal. Entonces, el único antídoto que hay ante eso es la educación. No hay otro. O sea, el pueblo argentino en un momento produjo una generación revolucionaria principalmente basado en un sistema educativo muy democrático. A pesar de que vivía en dictadura, la educación argentina que sobrevino en los 50 y en los 60 fue de un valor universal muy profundo. Hoy en día eso ha sido atacado, porque no son estúpidos los que tienen poder, en que cuando más tontos son, más fácil es la dominación. Entonces, eso es una cosa que a todos nos debe hacer pensar. O sea, cuando vos dijiste hoy el reanimamiento de la política, yo creo que lo principal que nosotros tenemos como frente político es darle a los jóvenes una herramienta para la cual puedan construir un país distinto. Ese para mí creo que es porque esa herramienta política no existe en este momento. Entonces hay que construirla entre todos, y no es fácil porque venimos de divisiones muy grandes, y que una cosa sí que es buena, comparación, yo te lo comparo con mi generación, esta es una generación más tolerante en cuanto a las diferencias.
Sí. Y eso es positivo. Por más que nos quieran vender desde los medios de comunicación que somos intolerantes. Sí. O sea, yo lo veo en los jóvenes. O sea, he tenido 7 hijos y mi señora esposa, si yo no lo tuve, sería... pero sería complicado. Sí, sería medio complicado, ¿viste? Explicar ciertas cosas, pero yo creo que el diálogo que establecen entre ustedes es menos frustrante que el que tuvimos en mi generación. Mi generación era blanco y negro, o estabas acá o estabas allá. Y esta es una cosa que es positiva. Ponerse a hablar con otro y discutir y debatir. Y es una necesidad, cosa que en determinadas generaciones a partir de los 30 para arriba no se está dando. Se da el corte, el enemigo, el gozo. Entonces, yo apuesto, me parece que cada contradicción produce los dos elementos para que haya contradicción. Entonces, estas generaciones que están viniendo tienen un grave problema, que es la desinformación histórica que poseen, o el no conocimiento histórico, que eso viene de cómo se la está educando, pero a su vez necesitan buscar, porque no encuentran respuesta de lo más arriba. Sí. Y ahí tiene que haber una revalorización muy grande de la historia nuestra, que se nos ha negado a lo largo del tiempo, ¿viste? Yo, por ejemplo, esto que en estos últimos tiempos se alimentó el movimiento de Artigas en 1815, de que fue la verdadera declaración de la independencia argentina, está ahí, que después va a llegar en 1816 en el Congreso de Tucumán. Es un rescate de muchos elementos en los cuales la historia se nos ha negado y se niega conciencia. No, pero se niega conciencia. O sea, si vos tenés, por ejemplo, un hecho histórico, el levantamiento de Tupac Amaru es un levantamiento que incorpora incluso a los esclavos. Cosa que después se resuelve en la lucha independentista en Sudamérica. Vos fijate lo que le costó a Estados Unidos no resolver ese problema. Le costó 4 millones de muertos, que fue la guerra civil. Y en América se resuelve de un indio, inca, del coso lo resuelve en 1870. Lo resuelve 6 años antes que la declaración de la independencia norteamericana, 9 años antes que la Revolución Francesa. Y eso no se enseña para nada. O sea, el levantamiento de Tupac Amaru es criollo, pueblos originarios y esclavos. Sabemos más de la Revolución Francesa que de nuestros propios levantamientos revolucionarios. ¿Y por qué eso? Porque ha habido una influencia, pero es necesario ese latinoamericano, o el ocultamiento de Lautaro, por ejemplo. O sea, Lautaro, un mapuche criado por los jesuitas y que educado y aprende la ciencia militar y los caga a palos los españoles durante 40 años. O sea, elementos, por ejemplo, qué sé yo, la cantidad de rebeliones se nos ha enseñado a través de la historia, pero ha habido cantidades de rebeliones y levantamientos, o sea, o el papel, por ejemplo, que jugó Haití en la lucha independentista de 1800. La Revolución Francesa muere en Haití. Cuando Francia invade Haití, la primera república afroamericana, se terminó la Revolución Francesa. O sea, eso no... Y Bolívar no puede existir si no existe Haití. Las 3 veces que es derrotado Bolívar, el que le da refugio, el que lo proveyó de elementos para rearmar a su ejército fue Haití. Y eso está negado en la historia de los... Negro, ha sido un gusto enorme, ¿eh? La verdad, interesante la charla. No, casi, gusto a nosotros. 1 hora de charla, la verdad, pasamos por todos los temas. por todo. Y es lo que no se habla. Hoy la mayoría de los candidatos políticos, a mí me cargan, viste, me dicen el candidato, pero la ausencia de debate es justamente la anulación de la política. Eso es lo que se trata de buscar. O sea, mientras vos pensés, podés tener esperanza. Cuando dejaste de pensar, te entregaste.
Esa es la realidad. Ese ha sido el cierre entonces de la charla. Ahí está. Ahí tenemos el título de la nota. De toda la entrevista ha sido eso. Nos quedamos con esa última frase. Pero muchísimas gracias. No, gracias. Es lo mejor. Gracias a ustedes. Decirle a la gente cuál es la lista que tiene que votar, que puede votar el próximo domingo. No, tiene que buscar la lista del Frente Popular y Fuerza Popular porque desgraciadamente por la ley de partidos políticos que hay, nosotros vamos como presidente con Di Codoni, que es la vicepresidente, que es una piba de 33 años del sur de San Lorenzo, la ciudad de San Lorenzo, y después vamos de candidato a diputado a Lucho Molina, que es un hijo de un viejo santafesino que es el fiscal Ricardo Molina, y va la Negra Albornoz, o sea, de ahí de Barrio Centenario. Y después vamos, yo el primer candidato a senador y la segunda candidata a senadores va Leticia Coagliaro, que es la hija de un antiguo luchador de ATE, creador de ANUSAT a nivel nacional, junto con Di Gennaro y con Agdala, que es un sindicalista ejemplar que ya murió. Pero nos buscan, la lista es la 134. Lista 134, Frente Popular. Frente Popular, y que vamos, digamos, esa es la lista de la fotito nuestra, va a estar ahí para que nos identifiquen. No tenemos foto yo, eso ha sido por principio. Salimos negros, fieros y enojados. Muchísimas gracias, Negro. Ha sido un gusto, la verdad. Un gusto tenerlo acá. 11 de la mañana con 25 minutos. Tras el sol se filtra por